Protocolos para el regreso a clases. Además de los protocolos, existen recursos que los complementan, tales como recomendaciones para el transporte escolar y el documento de preguntas frecuentes. Estos materiales están disponibles en la página del Ministerio de Educación. Para la implementación de los protocolos, es importante tomar en cuenta los siguientes principios de prevención. Mantener a las personas sintomáticas en casa, lavado de manos frecuente con agua y jabón, distanciamiento físico y social, uso correcto de mascarilla, ventilación, limpieza y desinfección de áreas. Recuerde que la mascarilla no es la única barrera que evita la propagación de la COVID-19. Es necesario complementarla con otras para que cada una se fortalezca con la implementación de la otra. La COVID-19 es una enfermedad respiratoria que se transmite de persona a persona por las microgotículas, es decir, pequeñas gotas que son expulsadas por una persona infectada al hablar, estornudar o toser. De allí la importancia de utilizar la mascarilla todo el tiempo, sobre todo cuando estamos con otras personas. Se aconseja tomar en cuenta las afecciones y evaluar la posibilidad de asignarles a las personas que pertenecen a los grupos vulnerables actividades en donde se tenga el mínimo contacto con otras personas o asignarles actividades de teletrabajo. Será necesario que los profesionales que ejercen funciones de supervisión educativa acompañen y asesoren al director en la identificación de esta población y autoricen las acciones a seguir para que puedan prestar el servicio educativo o administrativo. Los profesionales que ejercen funciones de supervisión educativa deberán realizar un reporte general de todos los centros educativos a su cargo, adjuntando la documentación de soporte para informar a la Dirección Departamental de Educación. El estigma consiste en discriminar, tener creencias y actitudes negativas a un grupo específico de personas, un lugar o una nación. Está asociado a la falta de conocimiento acerca de cómo se propaga la COVID-19, la necesidad de culpar a alguien, el temor a las enfermedades o a la muerte y a los chismes que fomentan rumores y crean mitos. Ninguna persona ni grupo de personas es más propenso a transmitir COVID-19 que otros. Las emergencias de salud pública como esta pandemia son momentos estresantes para las personas y las comunidades. El temor y la ansiedad con respecto a una enfermedad pueden dar lugar al estigma social. El estigma nos perjudica a todos, ya que genera más temor y resentimiento hacia las personas en lugar de poner el foco de atención a la enfermedad que está causando el problema. Todos podemos ayudar a detener el estigma relacionado con la enfermedad COVID-19 al informarnos adecuadamente y compartir la información con otras personas en la comunidad. Directores y los profesionales que ejercen funciones de supervisión deben promover la no utilización del lenguaje negativo que puede causar el estigma al difundir información precisa acerca de cómo se propaga el virus. El Comité Escolar de Gestión de Riesgo está conformado por el director, quien lo preside, y al menos 2 docentes del centro educativo. Esto se establece en el Acuerdo Ministerial 247-2014 del Ministerio de Educación, que establece el sistema de gobernanza en la gestión de riesgo y desastres para la seguridad escolar. Se recomienda incluir a un representante del gobierno escolar y a uno o más padres de familia que colaboren en el proceso. El comité da a conocer los lineamientos generales, planifica, acompaña y verifica la implementación de los protocolos de regreso a clases para la seguridad y resguardo de la comunidad educativa. El comité designa al encargado de salud escolar y la Comisión de Prevención y Atención para atender la emergencia por el SARS-CoV-2, Acuerdo Ministerial número 3/2021, quienes serán los responsables de asegurar la adecuada vigilancia de la salud de los estudiantes, personal docente y administrativo y padres de familia, detectar posibles brotes, referir al sistema de salud los casos sospechosos y garantizar el cumplimiento de los protocolos sanitarios. Las acciones preparatorias son las actividades que se llevan a cabo en forma preventiva y permanente antes y durante el regreso de los estudiantes y del personal al centro educativo. Estas son
Fase de concientización, diagnóstico, determinación del aforo, organización física de ambientes seguros, división en burbujas, limpieza y desinfección de áreas, equipo de protección personal. Para llevarlas a cabo, el director debe gestionarlas junto con el Comité Escolar de Gestión de Riesgo para el cumplimiento de las mismas. Fase de concientización con la comunidad educativa. A medida en que los alumnos y sus familias se concienticen sobre la importancia social del cumplimiento y práctica de las medidas de prevención para evitar el contagio del virus, éstas se facilitarán y convertirán en parte de su rutina diaria, tanto adentro del centro educativo como afuera del mismo. Los docentes y directores tienen un papel esencial para frenar la propagación de la COVID-19, realizando procesos de concientización, sensibilización y especialmente promoviendo el desarrollo de la resiliencia dentro de la comunidad educativa. En el diagnóstico es necesario consultar de forma permanente el tablero de alertas COVID-19 establecido por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el sistema de tendencias del Mineduc. En el diagnóstico de infraestructura, el director del centro educativo, junto con el Comité Escolar de Gestión de Riesgo, realiza el diagnóstico de la situación en la que se encuentra el centro educativo para luego presentarlo a la autoridad educativa competente para su verificación. En los anexos de los protocolos se encuentra el formulario del diagnóstico de infraestructura. Para evaluar las condiciones de infraestructura del centro educativo, se proponen los indicadores de WASH que se encuentran también en los anexos. En estos se resalta la importancia de los servicios básicos priorizando el acceso a agua. Si un centro educativo no cuenta con este servicio básico, no puede atender a los estudiantes de forma presencial. Se debe determinar el aforo de las aulas y espacios comunes con el fin de determinar el máximo número de estudiantes que puede atender de forma simultánea sin comprometer la salud y la seguridad de quienes se encuentren en el espacio. Por ninguna circunstancia está permitido albergar más personas de la cantidad establecida según el cálculo del aforo. El aforo se calcula multiplicando el ancho por el largo en metros de los ambientes. Posteriormente, se divide dentro del número que establece el color de la tabla que aparece a continuación. En un ambiente que posee 7 metros de ancho por 8 metros de largo, el área total del ambiente se obtiene al multiplicar 7 metros por 8 metros, que nos da 56 metros cuadrados. Si el área de 56 metros cuadrados la dividimos dentro de 2.5, que corresponde a un municipio catalogado en color amarillo, da como resultado del aforo 22 personas. Si esa misma área de 56 metros cuadrados la dividimos por 4 metros, asumiendo que está en el nivel de alerta anaranjado, esta se reduce a 14 personas. Por ninguna circunstancia está permitido albergar más personas de esa cantidad. Es necesario que todos los ambientes cuenten con un rótulo que indique el nivel de alerta vigente y la ocupación máxima permitida. En los protocolos se encontrará información como la organización física de ambientes seguros, en donde se recomienda aulas con puertas y ventanas abiertas para que se produzca flujo de aire para que las microgotículas o aerosoles se dispersen. Dejar un escritorio vacío de por medio entre estudiante y estudiante. Ordenar los escritorios de tal forma que todos vean hacia la misma dirección. En el caso de escritorios bipersonales, ubicar únicamente a un estudiante. Señalización de la distancia apropiada en áreas de uso común y las vías de desplazamiento en una sola dirección. También es importante tomar en cuenta que gritar o cantar es considerado como actividades de alto riesgo, por lo que se propone un semáforo para colocar en las aulas para señalar y controlar el nivel de ruido. La división en burbujas es un nuevo término y sirve como estrategia para limitar el contacto entre estudiantes y el personal docente, administrativo y colaboradores. Esta estrategia funciona al mantener grupos de estudiantes del centro educativo juntos durante el transcurso de un tiempo predeterminado. Lo ideal es que los estudiantes del centro educativo asignados a una burbuja solo tengan interacción con otros miembros de esta burbuja,
respetando siempre el distanciamiento correspondiente. Esta práctica ayuda a prevenir la propagación del virus al limitar hasta donde sea posible el contacto entre estudiantes. Es posible que, dependiendo del aforo disponible, algunas burbujas tomen clases presenciales y otras a distancia, por lo que los horarios pueden escalonarse y los días alternarse. Equipo de protección personal. El equipo de protección para estudiantes es la mascarilla. Esta debe ser de al menos de 2 capas y de tela. La niñez de 2 años o menor no deben portarla. Para el director, docente y personal administrativo, deben utilizar siempre de forma correcta la mascarilla. Además, el director y el docente deben utilizar protector facial durante el contacto con los estudiantes. Para el personal operativo se debe utilizar siempre el equipo de protección personal al hacer limpieza y desinfección. Este consiste en mascarilla, guantes y prendas de vestir de tela o plástico que cubran el cuerpo y que pueda ser lavada o desechada luego de su uso. La ruta para la apertura de los centros educativos en modalidad híbrida inicia con la lectura del tablero COVID-19 para saber si tu municipio está en rojo, anaranjado, amarillo o verde. Si está en rojo, continuamos con el aprendizaje en casa, pero se puede iniciar con el diagnóstico de infraestructura mínima necesaria para mitigar los riesgos de contagio para el regreso presencial a clases. Cuando el tablero indique color anaranjado, amarillo o verde, se entrega el diagnóstico de infraestructura realizado al profesional que ejerce las funciones de supervisión, quien revisará y contrastará la información con los indicadores establecidos en el protocolo para garantizar que el centro educativo cuenta con la infraestructura y servicios básicos necesarios para mitigar la propagación de la enfermedad. El profesional que ejerce las funciones de supervisión aprobará la apertura o te indicará las áreas de mejora que se deben gestionar para el regreso presencial a clases. Si el centro educativo cuenta con la infraestructura básica, el profesional que ejerce las funciones de supervisión educativa verificará el sistema de tendencias del Ministerio de Educación, el cual brindará información sobre la evolución de la COVID-19 durante los últimos días en el municipio. Si la tendencia de los últimos días es rojo, quiere decir que la tendencia de casos reportados de COVID-19 en el municipio va a la alza, por lo que no es conveniente abrir. En dado caso la tendencia es hacia verde, es un indicador que los casos reportados de COVID-19 en el municipio tienen una tendencia a la baja, por lo que sí se recomienda continuar con la entrega educativa presencial en el centro educativo. Cuando el Ministerio de Educación autorice la atención presencial en el centro educativo, es el momento cuando se activan los protocolos. En resumen, estos 3 pasos son los que se requieren para abrir de forma presencial el centro educativo. Verificación de tablero de alertas COVID-19, diagnóstico de infraestructura verificado y revisión del tablero de tendencias. A esto se agrega la aprobación del Ministerio de Educación y el consentimiento informado de los padres, madres o encargados del estudiante para que asista al centro educativo de forma presencial. Cuando el centro educativo tiene la aprobación para la apertura de forma presencial, se activa el sistema de vigilancia sindrómica. La persona asignada por el Comité Escolar de Gestión de Riesgo tomará la temperatura a quienes ingresan al centro educativo para identificar temperaturas igual o mayor a 37.5 grados centígrados y hará preguntas sobre signos y síntomas relacionados con la COVID-19 para identificar casos sospechosos. Los docentes y colaboradores identificados como casos sospechosos por presentar alguno de los síntomas asociados a la COVID-19 serán separados del resto y llevados al área de aislamiento para ser referidos al servicio de salud más cercano para su diagnóstico. En caso de que sea un estudiante, este será llevado al área de aislamiento. Se llamará al padre, madre o encargado para que lo trasladen al servicio de salud más cercano. El alumno permanece acompañado por un adulto mientras espera la llegada de la persona que lo llevará al servicio de salud. Los proveedores de salud realizarán la evaluación necesaria para establecer si se necesita realizar una prueba de laboratorio
para descartar la COVID-19 o si puede reinsertarse de nuevo al centro educativo. Si la persona referida resulta positivo de la COVID-19, los proveedores de salud brindarán indicaciones a seguir para el tratamiento. El referido deberá estar en aislamiento preventivo y el sistema de monitoreo del centro educativo, en coordinación con el sistema de salud, evaluarán cuándo debe darse su retorno. Si el caso sospechoso resultara negativo, regresa al centro educativo. La información capturada de los casos positivos de la COVID-19 permitirá tomar acciones en coordinación con el sistema de salud para el cierre de aulas o del centro educativo. Si el caso sospechoso de la COVID-19 pertenece a una burbuja o aula, se debe cerrar la misma y enviar a cuarentena a sus integrantes. Si el caso sospechoso resultara positivo, se activa el sistema de monitoreo, para el cual existe un formato específico en el protocolo del director del centro educativo. Cuando se presenten 3 o más casos en una burbuja o 3 casos en la misma aula, se debe cerrar completo el centro educativo. Cuando se da el cierre de aula o del centro educativo, se debe proceder a la limpieza y desinfección. El cierre de 3 o más centros educativos es una indicación para el cierre de los centros educativos de un municipio o sector escolar, y su reapertura vuelve a iniciar con el tablero de alertas COVID-19.